Mis queridos alumnos, muy buenos días. Los saluda el profesor Miguel nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestras clases de geometría. El tema de hoy es propiedades fundamentales en el triángulo. Nosotros habíamos visto hasta la clase anterior cómo se clasificaban los triángulos. Ustedes ya han reconocido la clasificación de triángulos, saben que los triángulos se clasifican en dos grupos. Uno de los grupos es la clasificación de acuerdo a los lados, y ahí se encontraba el triángulo equilátero, el triángulo escaleno y el triángulo isósceles, ¿no? Esa clasificación era de acuerdo a los lados. Y el otro grupo era aquellos triángulos que se clasificaban de acuerdo a las medidas de sus ángulos, y en ese grupo estaba el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Entonces ustedes ya saben que los triángulos se clasifican en dos grupos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, así se clasifican. Y lo que ahora vamos a aprender son las propiedades fundamentales en el triángulo, algunas propiedades que se cumplen para que ustedes puedan resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, dice que los triángulos tienen varias propiedades, pero dos de ellos están relacionados con sus ángulos. Muy bien, en la primera propiedad dice que en todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Fíjense que están hablando de ángulos interiores, ¿no? Aquellos ángulos que se encuentran dentro del triángulo, en la parte interior del triángulo. Y en la parte interior del triángulo hay tres ángulos. Esos son los ángulos interiores. Cuando yo sume esos tres ángulos, la medida de esos tres ángulos, debo igualarlo a 180 grados. La suma es igual a 180 grados. Eso dice la propiedad. Por ejemplo, vamos a ver, para entender mejor esta propiedad, vamos a visualizarlo en este triángulo. Este es un triángulo que tiene tres ángulos menores de 90 grados, tres ángulos agudos. Por lo tanto, es un triángulo acutángulo. Muy bien, en este triangulito voy a colocar el nombre de los vértices ABC y vamos a colocar también la medida de sus ángulos interiores. El vértice A tiene como ángulo a alfa. Ahí está la medida del ángulo B, que es beta, y por acá estará la medida del ángulo C, que es phi. Entonces alfa, beta y phi son las medidas de los ángulos interiores en este triángulo. ¿Qué se debe cumplir? Que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados, es decir, que el ángulo CAB, esto de aquí, más el ángulo ABC, este ángulo de aquí, más el ángulo BCA, más este ángulo de aquí, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo CAB mide alfa, el ángulo ABC mide beta y el ángulo BCA mide phi. Entonces la suma de las medida de los tres ángulos, alfa más beta más phi, es igual a 180 grados. Entonces, la propiedad dice que la suma, ahí está la suma de las medidas de los tres ángulos interiores, en todo tipo de triángulo, en cualquier tipo de triángulo, debe ser igual a 180 grados. Ahora, ¿cómo aplico esta propiedad a la hora de resolver algunos ejercicios? Eso lo vamos a aprender en esta diapositiva. Dice, veamos cómo aplicamos la propiedad en algunos ejercicios. En la siguiente figura hay que hallar el valor del ángulo X. En este triangulito voy a colocar el nombre de los vértices como en MNP, y también voy a colocar la medida de los ángulos interiores. Por ejemplo, este angulito de vértice M vale 50 grados. El otro ángulo cuyo vértice es N vale 70 grados y el otro ángulo cuyo vértice es P vale X grados. Bien, en esta figura vamos a hallar cuánto vale el ángulo X. Entonces ponemos solución para dar inicio
a la forma como es que vamos a resolver. Ponemos solución y aquí ponemos sabemos que. Esta partecita es muy importante porque aquí vamos a colocar nuestro conocimiento de la propiedad. Por eso es que es muy importante colocar el sabemos que. Ahí vamos a colocar ¿qué sabemos? Sabemos que hay una propiedad para resolver este tipo de ejercicios y la propiedad dice que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo MPN, este angulito, más el ángulo PMN más este angulito, más el ángulo MNP, se refiere a este ángulo, la suma de estos tres debe ser igual a 180 grados. Después que haya establecido, que haya colocado esta propiedad, ahora sí ponemos reemplazamos. Que vamos a reemplazar las medidas de cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo MPN, ¿cuánto mide? X. MPN mide X. Más el ángulo PMN mide 50, ahí está. Más el ángulo MNP mide 70, ahí está. La suma de los tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Muy bien, luego de haber reemplazado los valores de cada uno de los ángulos, voy a tener esta ecuación. Y esta ecuación ya ustedes saben resolverlo. Ya saben ustedes que lo que está sumando pasa al otro miembro a restar, ¿no? Lo que está con menos pasa con, perdón, lo que está con más, en este caso pasa con menos. Entonces sería x igual a 180, pero el 50 va a pasar al otro miembro, pasa entonces con menos 50, y el 70 también pasa al otro miembro con menos 70. Restamos por acá, 180 menos 50, eso es 130, y bajamos el menos 70. 130 menos 70, eso es 60. 60 grados mide el ángulo X. Y se cumple porque si acá yo pongo 60, 60 más 50 es 110. 110 más 70, 180. Ahí están los 180 grados que se debe cumplir cuando yo sume los tres ángulos. Entonces, aquí una cosita, siempre que voy a iniciar esta partecita del sabemos que, siempre que voy a iniciar el momento para colocar las propiedades, voy a tratar o debo tratar de que aquí aparezca la incógnita. O sea, que primero aparezca la incógnita, para que ustedes no se confundan a la hora de resolver. Acuérdense que recién hemos aprendido a resolver ecuaciones. Más adelante ustedes van a colocar el X donde quieran y van a poder resolver, pero ya con previos conocimientos. Mientras tanto, vamos a tratar de que X aparezca primerito aquí. Entonces debo colocar el ángulo MPN, ¿no es cierto? Para que aparezca el X en esta parte de aquí. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Dado el triángulo ABC, hay que hallar el valor del ángulo alfa. Tengo también otro triángulo cuyos vértices son ahora ABC. Coloco la medida de los ángulos y me piden ahora hallar el valor del ángulo alfa. Muy bien. Ahí está. La medida de los tres ángulos interiores. Ponemos solución y decimos, sabemos que ¿qué quiero que aparezca aquí primero? El ángulo alfa. Entonces voy a poner ABC o CBA, cualquiera de los dos. La cosa es que aparezca primero alfa. Entonces pongo, sabemos que el ángulo ABC, ahí está, más el ángulo BCA, ahí está, más el ángulo ACB, la suma de los tres es igual a 180 grados. ¿Qué ponemos ahora? Reemplazamos. ¿Cuánto vale el ángulo ABC en mi figura? Alfa, que es lo que yo quería que aparezca primero en la ecuación. El ángulo alfa. ¿Y el ángulo BAC cuánto vale? BAC vale 75.
más el ángulo ACB que vale 55. Ya está. Miren, hemos reemplazado, ya ha aparecido el ángulo alfa aquí, 75 por acá y 55. Y la suma de los tres debe ser igual a 180, porque así dice la propiedad. Resolvemos la ecuación, ya sabemos que lo que está con más pasa con menos. Sería menos 75 menos 55. Aquí hay un error, ustedes lo arreglan por favor. Aquí deben, en vez de x debe haber alfa. Entonces restamos 180 menos 75, eso es 105, y bajamos el 55. Y x sería igual a 50 grados, ¿no? 105 menos 55 es 50. Aquí arreglenlo por favor, no pongan x, ustedes pongan alfa. ¿Está bien? Alfa, alfa y alfa. Esa es la forma entonces, queridos alumnos, de cómo resolver este tipo de ejercicios aplicando la primera propiedad que hemos aprendido, que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Les dejo sus hojitas de aplicación para que vayan practicando. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias.